también muchos pensaron que la universidad no estaría funcionando. Entonces, gracias por estar acá, gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Pacientes con Errores Innatos del Metabolismo y por supuesto al Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Javeriana, siempre muy cercano a mí. Me correspondió hacer la introducción, hablar de errores del metabolismo de molécula pequeña, dar como una pincelada y como un abrebocas a lo que durante el día se va a hablar en detalle y con mayor precisión. No tengo el señalador, entonces solo, sí, pero creo que no funciona. ¿Sí? Señalador. ¿Tú lo pasaste o yo lo pasé? Ok. Solo para recordar, los errores del metabolismo en su mayoría son enfermedades congénitas con herencia autosómica recesiva que afectan, generalmente monogénicas, cuya mutación afecta una proteína que va a estar involucrada en diferentes, proteína que puede estar involucrada en una o más vías metabólicas, y como resultado de esa alteración y disfunción proteica, pues vamos a tener una acumulación de sustrato, una deficiencia del producto final o una producción de metabolitos tóxicos que llevan a daño en diferentes tejidos, incluyendo cerebro, por vías alternas que se tienen que utilizar. La clasificación de errores del metabolismo pues puede ser vista de diferentes lados, desde el punto de vista genético, desde la clínica. A mí me parece práctica esta y decidí traer esta, que la dividen como en errores innatos del metabolismo de molécula pequeña, del metabolismo energético y errores del metabolismo de moléculas complejas. Entonces, las del metabolismo energético pues tiene que ver con la producción y uso de la energía, entre ellas enfermedades mitocondriales, defectos de la beta-oxidación, defectos de la gluconeogénesis. Errores innatos de molécula compleja, enfermedades que se pueden acumular en diferentes organelos celulares, enfermedades lisosomales, peroxisomales, trastornos de la glicosilación, gluconeogénesis, y la razón por la cual estamos convocados hoy, pues los errores innatos de molécula pequeña, donde están incluidos aminoacidopatías, trastornos del ciclo de la urea, trastornos de los ácidos orgánicos, defectos de neurotransmisores de purinas y pirimidinas, y pues me voy a enfocar en este primer grupo. Sin embargo, me fui a ver qué estadísticas en nuestro país tenemos. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles fuentes consulté? Entonces, el CIVIGILA, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, a ver qué estadísticas, digamos, oficiales tenemos, y resulta que encontré dentro del oficial, cada 2 años hay un reporte del CIVIGILA, del Instituto Nacional de Salud, pero enfermedades lisosomales. Entonces, tenemos de enfermedades lisosomales en un 44% mucopolisacaridosis tipo 4, pero de molécula pequeña realmente no hay reportes en estas fuentes. Entonces, ¿a dónde acudí? Acudí a un artículo publicado por el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Universidad Javeriana del año pasado, de su experiencia en 20 años. Lo estuve revisando qué pasaba, cuál reporte anterior teníamos, y había uno del año 98, un par de años, del doctor Alvear, Uribe y Barrera, de estos doctores, en donde su estadística nos viraba hacia mayor porcentaje de mucopolisacaridosis, menor de aminoacidopatías y acidemias orgánicas, quizás porque depende del laboratorio, depende del acceso, depende del tipo de pacientes que estaban llegando. En ese momento predominaban mucopolisacaridosis. En este momento también fue llamativo para mí que 2 años antes, en el año 94, los pacientes que llegaban remitidos al laboratorio, lo refería a este artículo del año 98, el 75% venían referidos como un posible error innato del metabolismo, pero de esos solo la minoría se confirmaban, estamos hablando de un 10%. En el 98, 35% de los pacientes venían referidos como un error innato del metabolismo, un porcentaje menor, se fue afinando el diagnóstico. Aquí vemos que la curva, pues en 20 años, no pude, ¿con cuál? ¿Con el verde? La curva en 20 años, pues digamos que la cantidad de pacientes referidos al instituto y
¿Por qué llegaban? La mayoría para estudio de aminoácidos con sospecha de enfermedades lisosomales, acidemias orgánicas en menor porcentaje, pero que sí se confirmaban más y el mayor porcentaje de diagnóstico en el laboratorio estaba hacia las acidemias orgánicas. Esto es en 20 años y reportado del año 2018. Entonces, digamos que para nuestra realidad y en la experiencia de 20 años lo que tenemos cercano y actualizado es, pues son las estadísticas del Instituto de Errores Innatos de la Javeriana. Y entonces, pues, sobre estas estadísticas nos vamos a enfocar. También ha cambiado el panorama desde el año 98, este artículo que mencioné de los doctores Barrera y colaboradores, y lo que pasa ahora. Entonces, ha cambiado la forma de diagnosticarse, ha cambiado la sospecha diagnóstica, ha cambiado la cantidad de pacientes, ha cambiado y ha evolucionado las terapias y los tratamientos han evolucionado también. Entonces tenemos pacientes que desde el año 94 la enfermedad de Gaucher con el reemplazo enzimático hasta las últimas medicamentos autorizados para reemplazo enzimático en enfermedades lisosomales, mucopolisacaridosis y otros que vienen en curso, tipo para San Filipo y para tipo 7. Vemos ahora trasplante de médula ósea más temprano y en enfermedades que antes, digamos, era un poco más cauto o no se pensaba que podría cambiar realmente la vida de un paciente diagnosticado, por ejemplo, en adrenoleucodistrofia o incluso terapia génica también para esa enfermedad. Son cosas muy recientes que cambiaron en 20 años. Antes se hacía el diagnóstico también de mucopolisacaridosis en el año 98, seguramente porque es más fácil y cualquier persona, no necesariamente médico, puede sospechar que algo no está bien con este paciente por el fenotipo. En aminoaciopatías, en trastornos de ciclo de Leuria, el fenotipo, pues las anomalías menores no son evidentes. Entonces es una sospecha alta clínica con ayudas de laboratorio, pero cuando no se pensaba mucho en esto, pues la mucopolisacaridosis quizás sí era una de las primeras que se pensaba. Hasta tratamientos con inhibición de sustrato para enfermedades con deficiencia enzimática parcial, incluso orales, y tratamientos incluso con medicamentos cerebroventriculares. Cosas totalmente diferentes, un panorama totalmente diferente que en el año 98. Entonces cambia la sospecha clínica, cambia el tipo de diagnósticos y cambia la terapia que se hace. Entonces dijimos que nuestra realidad es que acidemias orgánicas es un grupo de enfermedades que se diagnostica frecuentemente dentro de la sospecha clínica, pero comparte signos con, por ejemplo, trastornos del ciclo de la urea y tiene en común pues el amonio alto. Entonces, empezando por acá, a veces nos confundimos y podemos o subestimar una cifra de amonio o una cifra que nos parece alta para la edad no lo es. Entonces, pues ahí no es tan fácil encontrar estas tablas y uno sufre buscando ciertos artículos para ver según edad, pero y además depende cómo esté reportado. 100 microgramos por decilitro, 100 milimoles por litro, 100 microgramos por litro. Hay tablas de conversión y tenemos que estar atentos a la edad del paciente y ver según cómo esté reportando el laboratorio para saber si estamos ante una real hiperamonemia. Sigamos, por favor. Pero digamos que sí, en efecto tenemos una hiperamonemia confirmada. Los libros nos dicen que la principal causa, la primera causa de hiperamonemia, sobre todo en el periodo neonatal, son los trastornos del ciclo de la urea. Es lo que nos dice la teoría. En nuestra práctica estamos viendo, o por el tipo de pruebas que se pueden hacer acá, pues que tenemos acidemias orgánicas. Entonces, ¿qué puede tener un paciente con un trastorno del ciclo de la urea? En general se comparte el fenotipo clínico. Estos son los defectos, digamos, déficit de carbamilfosfatazo sintasa, ahí ustedes lo pueden ver, ornitintas carbamilasa, N-acetilglutamato sintetasa. Todas estas son autosómicas recesivas, excepto el déficit de ornitintas carbamilasa, que es ligado a X. Estas enfermedades comparten el rechazo a la vía oral. Entonces hay un trastorno de la alimentación, un paciente con hiporexia, con vómito, aunque puede que no lo presente en neonato sino un poquito más tarde, puede tener hepatoesplenomegalia, hiperventilación por activación del centro respiratorio, convulsiones, lo que se denomina un coma amonémico neonatal, hiperamonémico neonatal. Es un paciente encefalopático que no responde a los estímulos, que tiene una dificultad respiratoria, que convulsiona. Esto por
por aumento de la sensibilidad de los receptores NMDA de glutamato. Esta es la causa de la descompensación aguda y de las convulsiones. Pero a largo plazo, no en el periodo neonatal, hay una inhibición de neurotransmisores también de la vía glutaminérgica, y entonces no nos da convulsiones, aunque pueden persistir, sino que nos va a dar una discapacidad cognitiva, una alteración de la conducta y trastornos psiquiátricos, digamos, que se pueden manifestar en niños grandecitos o en adultos. Entonces tenemos acá algo interesante, que es la ataxia, el vómito recurrente, y aquí vómito recurrente más ataxia intermitente, además de pensar de las cosas más frecuentes. Uno primero piensa en lo frecuente y después pues en lo que no lo es. Después de pensar en variantes migrañosas o migrañas complicadas o vómito cíclico, debemos pensar en un trastorno del ciclo de la urea, y si es intermitente debemos solicitar un amonio en el momento de la crisis, en el momento que el paciente esté sintomático. Puede que esta presentación clínica, de la forma que es digamos crónica y no en los episodios agudos o en la forma neonatal, pues el paciente intercrisis esté normal o con un retardo del desarrollo, pero que se manifieste de esta manera. Entonces pensarlo así. ¿Qué nos puede ayudar? Porque amonio alto, porque tengo un aumento del lactato, cetonuria, el patrón respiratorio me va a dar diferente a las acidemias orgánicas, que nos dan acidosis metabólica. Aquí nos va a dar una alcalosis respiratoria, y esto es una clave también en la orientación del diagnóstico. ¿Qué laboratorios, además de una glicemia, un parcial de orina? El amonio, por supuesto, bien tomado, procesado antes de 20 minutos, transportado en hielo. ¿Qué otros exámenes nos sirven o necesitamos tener? Una cuantificación de aminoácidos, unos ácidos orgánicos en orina, un orotato, y bueno, pues posteriormente, depende de la impresión diagnóstica, pues exámenes más especializados. El tratamiento general, por supuesto, no voy a enfocarme acá, que tenemos personas expertas en esto, pues es evitar la acumulación del amonio por diferentes vías: por la ingesta, ¿cierto?, a través de la restricción proteica, recuperar la hemostasis, asegurar una ingesta proteica de todas formas adecuada para garantizar un crecimiento y desarrollo lo más cercano a normal posible, pero la hiperamonemia es una urgencia, o sea, esto de forma crónica. La hiperamonemia es una urgencia y se hace una restricción aguda proteica, que la doctora Verónica, la doctora Lisset y otros de las conferencistas hablarán de esto más adelante, con un aporte calórico para evitar el catabolismo con soluciones glucosadas, arginina, por ejemplo, benzoato de sodio, fenilbutirato, aportes con L-carnitina, y si no hay respuesta ante esto, en situaciones agudas o recurrentes, también el uso de hemodiálisis, hemofiltración o diálisis peritoneal. Es decir, aquí hay una urgencia y toca bajar el amonio a como dé lugar, porque esto nos va a causar un déficit neurológico permanente que va a cambiar completamente el pronóstico y la vida de un paciente. Bueno, aquí algo que a veces nos confunde, es difícil, hay aumento de amonio de forma fisiológica o esperado en ciertos pacientes, por ejemplo, pacientes que usan ácido valproico, pacientes en desnutrición, pacientes prematuros, en donde tenemos aumento del amonio, pero también podemos tener aumento de citrulina y arginina, pero con un orotato que está normal. Estos pacientes, por la prematurez, la misma prematurez, una falla hepática y una ictericia asociada por riesgos múltiples por prematurez, pueden aumentar el amonio, y es transitorio. O sea, en un prematuro uno tendría que ver si es por la prematurez o realmente estamos ante un trastorno del metabolismo, y este es un terreno un poco más complejo. En general, el paciente con error del metabolismo, en general tenemos un paciente a término, con algunos factores de riesgo, pero puede que, por supuesto, que tengamos un paciente prematuro, pero si tenemos, esto es un factor de confusión más que pensar por primera vez o como primera posibilidad un error del ciclo de la urea o de los aminoácidos. Las acidurías orgánicas, entonces estamos hablando de anormalidades en el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada, me refiero a leucina, isoleucina y valina, y están estos que ustedes tienen acá resaltados. Tienen en común, bueno, pues la primera vía de la depuración de leucina parapropiónica. Pasemos esta, por favor. ¿Qué tienen en común? Rechazo a la vía oral, apnea central, vómitos, coma, temblores e incluso la muerte.
parecido a un trastorno del ciclo de la urea. ¿Nos ayuda qué? Que son pacientes acidóticos, tienen una acidosis metabólica, tienen cetonuria, el aumento del amonio, hiperlactatemia con un anion gap elevado, tienen hipoglicemia, pero también tienen leucopenia, trombocitopenia. Esto se parece a una sepsis. O sea, esto perfectamente es un paciente infectado neonato que es relativamente frecuente. Entonces, un paciente con un diagnóstico de sepsis, con cultivos negativos o que no mejora, por el contrario empeora, o con muchas convulsiones que realmente, a menos que estemos documentando que tiene una neuroinfección, convulsiones en una sepsis pues no es la norma, si está en tratamiento con antibiótico, pues debemos pensar en un error innato del metabolismo, posiblemente una acidemia orgánica, un trastorno del ciclo de la urea, aunque claramente estos tips nos ayudan, cómo se comportan los gases arteriales nos ayudan si vamos hacia un ciclo de la urea o hacia un trastorno de los aminoácidos. Esto en la forma aguda, ¿cierto? En la forma neonatal. Yo, digamos que terminando esta presentación, quiero dejar dos mensajes. Uno es este. Uno es paciente séptico, neonato séptico, por favor pensar dentro de las posibilidades que es un error innato del metabolismo y pedir como el tamizaje completo neonatal, pedirlas, por lo menos congelar las muestras, si es que no las va a pedir de una vez, tener unas muestras congeladas para después de descartar que realmente este niño está infectado, se procesa poquitos días después, pero por lo menos tengamos las congeladas, orina y sangre, si podemos líquido cefalorraquídeo en su momento. Mi primer mensaje es ese: ¿es sepsis o es un error del metabolismo? Y el segundo lo diré en un par de diapositivas después. De la forma crónica intermitente, un paciente que no se manifiesta en el periodo neonatal, sino que viene o normal o con un poco de hipotonía o con un retardo del desarrollo motor no necesariamente severo, tiene una primera descompensación alrededor del año, puede que antes, cuando se inicia la dieta complementaria o cuando tiene una infección. Cuando aumenta su catabolismo, pues hay una descompensación, puede que desde antes tenga rechazo a la vía oral, puede tener una encefalopatía aguda, o el vómito recurrente y las convulsiones. Lo mismo, tenemos un aumento importante del lactato, del amonio, del lactato, hay un compromiso hepático, entonces la hipertransaminemia es común, cetoacidosis y podemos tener disminución de la glucosa en sangre. Aquí hay que tener olfato clínico de forma literal también. Entonces, en este caso, hay muchos pacientes que tienen una presentación, tienen un olor particular. Y entonces tenemos un paciente que viene con retardo del desarrollo, que convulsiona, que iniciaron dieta complementaria y el niño se descompensó, empezó a convulsionar, a vomitar, a rechazar la vía oral. Y uno debe preguntar, yo lo hago de una forma sutil porque no sería bien, su niño está oliendo mal, sino su niño huele la orina o él mismo huele de alguna forma en particular, rica o fea, no importa, huele de forma agradable o no huele muy bien. Y bueno, ningún paciente me ha dicho que, ninguna mamá me ha dicho que sí, pero uno sí, cuando huele el paciente sí percibe cierto olor diferente. Si esto, pues no voy a entrar en esto, pero aquí es digamos el clásico olor de orina de jarabe de arce, que realmente huele dulce, huele agradable, o olor a pies sudados. A Olguita no le parece muy agradable, o olor a pies sudados en acidemia isovalérica o en glutárica tipo 2. Y la forma crónica, hasta acá, y no porque tenga sesgo porque soy neuropediatra, sino porque en verdad estas enfermedades tienen manifestaciones, se podrían considerar neurometabólicas, o sea, su cuadro clínico involucra síntomas neurológicos importantes. Pues hay pacientes que vienen con un retardo motor, que tienen un diagnóstico de epilepsia, que quizás iniciaron con hipotonía y después tienen una hipertonía, puede que tengan hepatomegalia, pero que no tienen descompensaciones agudas, sino que de forma crónica se comportan así, pero de forma crónica también vemos el daño. Esta es una paciente de 11 meses, fue reportada como normal esta resonancia. Es una paciente con una atrofia, tiene una atrofia cortical y este es un cerebro de un paciente mayor, un adulto mayor. Sí, decimos que tiene, digamos, tenemos sesgo y pensamos más en enfermedades metabólicas porque sus manifestaciones son metabólicas cuando es de la forma crónica y no con presentaciones intermitentes. Por el retardo global del desarrollo, que muchos pacientes van a ir retardo mental o discapacidad cognitiva. Y aquí en el mismo artículo al que me refiero, el año 98, pues quienes referían más, los neuropediatras en ese momento, incluso más que los genetistas, que en este momento por acceso al diagnóstico molecular también lo piensan más, pero es por esto, porque tienen secuelas
graves desde el punto de vista neurológico, que es lo que tenemos que evitar a toda costa con el manejo agudo y pues el seguimiento del paciente. Siga. En forma general, para eso tendremos otras conferencias en el transcurso del día, lo que se pretende ante una intoxicación metabólica aguda con la hiperamonemia y todos los metabolitos que están afectando cerebro y otros órganos, pues es la estabilización clínica, el soporte respiratorio, ¿cierto? Sabemos que son pacientes alcalóticos o con acidosis metabólica en el caso de las acidemias orgánicas, la homeostasis, algunos de ellos profilaxis antibiótica porque se sabe que tienen mayor predisposición a adquirir infecciones, depurar de forma endógena mediante la nutrición enteral o parenteral si se requiere con la restricción proteica respectiva de forma aguda y de forma crónica también. Generar una diuresis forzada, llevar hasta diálisis, hemodiálisis o lo que se requiere para disminuir los niveles de amonio, benzoato de sodio, vitaminas, cofactores y por supuesto la terapéutica farmacológica o las fórmulas correspondientes según la vía metabólica involucrada con las restricciones que se requieran según el diagnóstico preciso. Lo mismo, pasemos también, se ha usado metronidazol por ciclos cortos mensuales para disminuir el aporte de amonio intraintestinal. El pronóstico depende de la intervención temprana, del diagnóstico temprano, del manejo agudo de los cuadros recurrentes encefalopáticos. Muchos de ellos van a tener, si no se da este manejo o incluso dándoselo, pero por supuesto disminuye la severidad del daño, convulsiones o discapacidad intelectual, y que como vimos en el paciente, en el ejemplo del paciente de la resonancia de 11 años, pues muchos de ellos van a tener además de una alteración en sustancia gris, en sustancia blanca también, con retardo de la mielinización y una atrofia cortical. Digamos. Bueno, a veces pensamos en lo obvio, a veces debemos pensar en lo que no es obvio, a veces tenemos una mezcla, ¿cierto? Yo aquí creo que voy a dejar el segundo mensaje con un ejemplo de un paciente de la vida real. Esta nena llegó a consulta conmigo cuando tenía 6 años. Ella llegó porque llegó a consulta de epilepsia, tiene epilepsia y es una candidata a cirugía de epilepsia. La historia de ella inicia a los 8 meses con crisis convulsivas focales, mioclónicas, generalizadas de frecuencia diaria. Ahí no lo puse, pero ya estaba con varios medicamentos anticonvulsivantes, unos de ellos valproico, lamotrigina, clobazam. Ya ha pasado por múltiples anticonvulsivantes y para resaltar en la historia clínica sus antecedentes, ella era una niña producto de un segundo embarazo. La mamá tuvo una varicela materna al 5.º mes de gestación, los papás consanguíneos, primos segundos, una niña recién nacida a término, con un peso y talla bueno, no estuvo hospitalizada cuando nació, se la entregaron al día siguiente, no tuvo hipoglicemia neonatal, no hubo evidencia de ictericia, un antecedente de un tío abuelo paterno con epilepsia, buscando bien allá, o sea, ¿por qué la epilepsia? Con un desarrollo psicomotor, pero para quienes no son médicos, pues está bastante involucrado. Entonces, una sonrisa social que logramos antes de los 2 meses, la hizo al año. Un sostén cefálico a los 3 años se logra sobre los 3 meses. No giraba, esto se logra a los 4 meses, no hacía seguimiento visual, no se sentaba, o sea, una niña bastante comprometida. El lenguaje para sus 6 años mediante balbuceo, ¿sí? No tenía ninguna palabra. Sigamos, por favor. La niña a los 3 años tuvo un periodo de 6 meses de vómitos frecuentes en el día posterior a la ingesta de alimento, a los 3 años. Antes la mamá no recuerda haber tenido nada de esto, asociado a esos episodios de somnolencia y aumento de las convulsiones que empezaron tiempo atrás. Y en el momento a sus 6 años tenía convulsiones postprandiales de forma ocasional, o sea, hubo un momento agudo sobre los 3 años por 6 meses en que ella estuvo muy descompensada encefalopática con vómito, y no tenemos pues paraclínicos de esa época. Bueno, pasemos, esta es la misma resonancia que mostré de los 11 meses con una atrofia. Esto es un electroencefalograma de cuando tenía menos de 2 años con múltiples descargas multifocales, es un electro muy desorganizado. Sigamos, por favor. Al examen físico de los 6 años, una niña con una microcefalia, una niña que no realiza seguimiento visual ni auditivo, con una atrofia óptica bilateral, una niña hipertónica, un aumento de tono, con unos reflejos exaltados, con unos reflejos primitivos, unos reflejos que uno ya no debe tener a los 6 años, sino hasta el mes de vida.
y un sostén cefálico inconstante, una niña bastante comprometida. A los 5 años vieron la primera resonancia que estaba mal, está mucho peor, 5 años después, y la niña se ha considerado que era posible candidata a cirugía de epilepsia, cuya causa era, pasemos por favor, una hipoxia neonatal. Esta era la razón, una hipoxia neonatal que le causaba la hipoacusia, el compromiso visual, las convulsiones, el retardo mental, y se lo atribuyeron a una hipoxia. Pero ustedes vieron los antecedentes que yo mencioné, hasta ahí yo no tengo evidencia de nada. Unos potenciales evocados visuales comprometidos, auditivos igual, una cromatografía de aminoácidos en sangre y orina normal, un ácido láctico normal, un amonio sérico de 115, la niña basal, o sea, ahí no estaba descompensada ni nada, alto, muy alto para la edad. Una como estaba con medicamentos anticonvulsivantes, hubo interferencia de estos metabolitos, principalmente valproico, y por tanto no me ayudaron en ese momento nada. Entonces decidí cambiarle los anticonvulsivantes, empezar a destetar el valproico principalmente. Más o menos 5 meses después de quitar el valproico, los aminoácidos aquí no nos ayudaban mucho. Perdón, sigamos, esto es agosto del 2018, lo que dije, destetamos el valproico, y ante la insistencia de un error innato del metabolismo por la clínica de la niña, padres consanguíneos, un compromiso multisistémico, una niña muy comprometida desde el punto de vista neurológico, con esa descompensación muy clara que tiene la mamá, con encefalopatía, vómitos, a los 3 años por 6 meses seguimos insistiendo y pedimos los ácidos orgánicos con isovalerilicina. Se consideró una acidemia orgánica, se hizo la restricción proteica. Esta niña, ya para cuando la vimos, una niña supremamente comprometida, pero si logramos disminuir de 10 convulsiones diarias a 3 o a 2, eso cambiaba totalmente, digamos, la dinámica de la familia y la calidad de vida de la niña. Se hizo la restricción proteica y algunos también cofactores, vitaminas. Mejoró, disminuyó un poco la frecuencia de las convulsiones, pero claramente el compromiso cognitivo ya nunca va a mejorar. Nunca va a mejorar ni el visual, nada de esto. Mi segundo mensaje, entonces, es que no todo paciente que yo no tengo, que tengo un compromiso neurológico, que convulsiona, que tiene un retardo del desarrollo motor y del lenguaje, y no tengo causa todavía, debo decir que es un paciente que tuvo una hipoxia neonatal. O sea, esa es la minoría de los pacientes. La hipoxia neonatal se diagnostica, debo tener bases, debo tener certeza, debo tener documentos con la historia clínica, realmente con la historia del paciente, con las imágenes, para poder decir yo que un paciente, que atribuirle a un paciente la causa a una hipoxia asfixia. Entonces, muchos casos hemos tenido diagnosticados como hipoxia asfixia que realmente no lo eran, era un error innato del metabolismo. Entonces, pensar en esos casos, si no tengo la evidencia de esto, que hubo un problema en el periodo neonatal, pensar en un error innato del metabolismo. Pasemos esto, pasemos. Bueno, y no podía dejar de hablar un segundito de fenilcetonuria, porque pues que nos cambia el paradigma a partir de ahora, porque tenemos nueva ley, como nos dijo el doctor Javier. Y antes hablamos de los pacientes, cómo diagnosticarlos. Todavía nos va a tocar seguir diagnosticándolos, porque mientras tenemos la cobertura y realmente tenemos un buen tamizaje en el país, van a seguir llegando los sintomáticos. Bueno, es una deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa que está involucrada en el paso de fenilalanina a tirosina, cuyo… Pasemos, esta no, me quedó ahí mal puesta. Pasemos, quedó mal puesta ahí. Sigamos. Ok. Cuya clínica nos hace sospechar un niño rubio con unos papás mestizos o morenos, que no cuadra el fenotipo de los padres con el del niño, hipopigmentación, convulsiones, esclerodermia like, un olor peculiar, musky, no sé realmente, así lo describen, pero yo no sé cómo describir ese olor. Signo, a ratón tampoco sé cómo sería, porque los del laboratorio saben cómo es ratón mojado. Signos piramidales y extrapiramidales, y esta es una causa de retardo mental prevenible, ¿cierto? Entonces, con el tamizaje inicial que vamos a tener en el país, sí vamos a prevenir muchos casos de discapacidad cognitiva, pero todavía como tenemos
pues este es un paciente de la vida real con una fenilcetonuria, con una disminución del volumen cerebral, con un compromiso en la mielinización, que tienen un fenotipo conductual muy particular con la discapacidad cognitiva, son unos niños agresivos, pueden tener psicosis, una hiperquinesia, con un compromiso en sustancia blanca y en sustancia gris con una atrofia cortical. Esto, para los que no son médicos, estas imágenes blanquitas en este caso, o acá también blancas en el T1, no son normales, no deberíamos verlas así. Y tanto evolucionó desde hace 20 años hasta ahora que también tenemos unas opciones para algunos pacientes con fenilcetonuria que pueden mejorar sus niveles de fenilalanina con el cofactor tetrahidropterina. Pero tenemos esto, pero realmente tenemos que virar hacia la parte preventiva y ya estamos en este punto. Seguramente el próximo simposio sí hablaremos de diagnóstico y tratamiento, pero nos iremos más a cómo va el tamizaje, cuántos pacientes se han diagnosticado, qué se ha prevenido, y va a ser diferente. Sin embargo, sabemos, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, subrayamos lo mismo y todo, de manera progresiva, obligatoria y gratuita, el tamizaje neonatal básico, auditivo y visual básico, que contempla 7 enfermedades: hipotiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotenidad y defectos de la hemoglobina, que progresivamente y lentamente se hará una ampliación a 33 se supone, pero depende de nosotros que se reporte. Y de pronto no somos tan juiciosos, ya vimos que lo oficial es el Civigila, sí hacemos diagnósticos, pero nos da pereza, nos quita tiempo, es real meternos a reportar. Entonces claramente está subregistrado, subdiagnosticado, y además los que diagnosticamos los subregistramos para que después, en unos años, digamos, ok, esto es lo que más se presenta en Colombia, seguramente iremos con la siguiente enfermedad. ¿Qué retos tenemos en este momento? Y con esto finalizo. Pues dimos el primer paso, y la razón para que se diera este primer paso es debida a muchas de las personas que están acá. O sea, muchos de los actores desde el punto de vista del laboratorio, los pacientes, personas involucradas con la industria, personas de la política, mucha gente trabajó por más de una década para que esto fuera real. Y ahora es real, se va a empezar a ejecutar, va a tener fallas, seguramente las va a tener, muchas. Y tenemos retos importantes que pronto en otros países no los tienen tanto. Las condiciones sociopolíticas, las condiciones geográficas y sociales de nuestros pacientes. Esto no es para, sí es muy lindo, pero es que esto es la mitad del país. Selva es la mitad del país. ¿Cómo vamos a llegar allá? Y se supone que todos los recién nacidos van a ser tamizados, va a ser muy difícil. El acceso por nuestra geografía es muy complicado, por las vías. No sabemos cómo en el tiempo correcto se va a tamizar y cómo vamos a confirmar esos tamizajes positivos. La parte, no hay que negar, la parte de conflicto también va a ser muy complicada para ejecutar este proyecto bien. Entonces, la inclusión de la totalidad de los recién nacidos va a ser un reto, las pruebas confirmatorias oportunas, el tratamiento que lo tengamos disponible e inmediato para la utilización, no solamente hacer el diagnóstico, sino el tratamiento oportuno. Y pues el seguimiento de estos pacientes, y este seguimiento se va a hacer en sitios especializados, por tanto es un reto conformar, y ya se ha ido conformando a través de los últimos años, grupos especializados en determinadas enfermedades, grupos interdisciplinarios en donde se incluyan médicos, personas expertas en el laboratorio, psiquiatras, por supuesto los nutricionistas en este grupo de enfermedades del metabolismo en particular, genetistas, todo basado y en función del paciente y su familia. Entonces ha cambiado el panorama, pero en este momento creo que estamos virando a otro, todo enfocado al paciente y su familia. Y pues entonces después de este abrebocas doy el paso a las siguientes conferencistas para ya hablar en forma particular de las diferentes enfermedades. Muchas gracias.